Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un saludo muy especial a todos ustedes otra vez aquí en Radio Advenimiento y Advenimiento TV, donde estamos para compartirles la lección de la escuela sabática en este día miércoles 9 de octubre. Queremos recordarles que estamos teniendo una campaña de jóvenes prácticamente pues solo en inglés, porque aquí en Estados Unidos pues los muchachos, ese es el idioma que más hablan, y yo estoy un poquito triste, estoy seguro también ustedes, porque no se está pues predicando con traducción al español. Pero es que este fue un formato muy único aquí para los jóvenes de la Iglesia Advenimiento, que se dispuso que se predicara en inglés. Así que pues los que quieran mirarla por ahí por el YouTube y quieren aprender inglés, háganlo. Yo he mirado algunos comentarios ahí de algunos hermanos que dicen, yo no sé inglés, bye bye. Entonces, y entiendo, pero hay algunos que me han dicho, no pastor, transmítala, póngala en el YouTube, porque nosotros podemos un poquito de inglés. Así que bueno, hay de todo. Pero los que vivan aquí en Dallas, Texas y sus alrededores, quiero animarles a que vengan a escuchar estos temas muy interesantes que está predicando el pastor José Rivera. Todas las noches, a partir de las 7 en adelante, en el comedor de la iglesia Irving Church of Christ. Allí, ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Allí, en esa dirección, hermanos, nosotros estamos reuniéndonos todas las noches con los jóvenes que están siendo bendecidos con estos temas. Traiga usted a su hijo, venga usted también y estudie, aprenda de estos temas tan bonitos que el pastor José Rivera está presentando. Esta campaña de jóvenes va a terminar hasta el sábado. El sábado sí, será la predicación en inglés y español, porque el traductor va a estar a la par, transmitiendo en español para todos los asistentes. Habrá en la mañana un hermoso mensaje y por la tarde, hermanos, un poderoso testimonio de la esposa de este pastor, José Rivera. Cómo se convirtió a Jesús, cómo ella realmente, el Señor la alcanzó. No se pierdan ese poderoso testimonio el sábado en la tarde en el programa de los jóvenes, en el servicio de adoración de jóvenes. Y por la mañana, pues el pastor también tendrá otro impactante mensaje. Todo eso será con traducción al español. Bueno, vamos ya a estudiar. María Elena, ¿estás lista? Lista y agradecida con Dios una vez más por darme ese privilegio de estar aquí para poder estudiar la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este estudio y que el Espíritu Santo nos instruya y nos capacite. Vamos a pedir la bendición de Dios para este estudio. Bendito y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, le damos en este día por ese privilegio que nos da, Señor, de estar aquí compartiendo la palabra con nuestros hermanos. Ahora suplico, Padre, que su Espíritu Santo pueda venir hacia nosotros, Señor, y que en este estudio, Padre, podamos entender y comprender lo que significa, Señor, el estar separado de ti, lo que significa esa transgresión del pecado, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender tu santa palabra. Que, Señor, tú pongas en nuestras mentes y en nuestros corazones ese agradecimiento por ese gran plan de salvación que tú tienes para cada uno. Bendíganos, Padre Santísimo, y ayúdanos a ser obedientes, Señor, a amarte y a obedecerte. Gracias, Señor bendito, por todas las bendiciones que nos ha dado y gracias por su amor y por sus cuidados. Bendíganos en este estudio. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hoy vamos a ver lo odioso que es el pecado. Porque después que Jesús hizo la decisión de, pues mejor hacer la voluntad del Padre, hermanos, vino, podríamos decir, el último combate más terrible en su contra. Vino prácticamente allí a experimentar los efectos de lo odioso que es el pecado. Y es que, María Elena, es tan odioso el pecado que ¿qué es lo que causa entre nosotros y Dios? Vamos a ver, hermanos, qué es lo que causa, buscando en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Y nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ustedes pueden ver que hay una separación entre, dice, nosotros y nuestro Dios. Miren ustedes que la separación la hemos hecho nosotros. No es una separación entre Dios y nosotros, sino entre nosotros y Dios. ¿Qué ha causado esa separación? ¿Qué ha causado ese muro, esa barrera? El pecado. El pecado, hermanos, ha hecho que prácticamente nosotros estemos separados del Señor. El mundo, después que el pecado entró, prácticamente quedó aislado de Dios, quedó completamente separado. Se hizo un gran abismo entre Dios y nuestro mundo, de manera que fue necesario crear un puente. Fue necesario, hermanos, poner allí una escalera, y esa escalera se llama Jesucristo. Amén. Pero, hermanos, ahora sí, todos podemos ir otra vez al Padre a través de Jesús. Pero miren, la barrera del pecado, eso, hermanos, es lo que ha causado la muerte de nuestro Señor. Ese puente que se tendió entre Dios y nosotros. Nosotros vamos a ver hoy cómo experimentó esta separación que dice aquí la Escritura que causa el pecado. Dice que hace ocultar de nosotros su rostro para no oír. Qué terrible es el pecado, qué odioso. Nos separa de Dios y por lo tanto nos separa de su rostro para no oír. ¿Por qué? Porque crea un muro, crea una barrera. Entonces, María Elena, cuando Jesús hizo la decisión en el Getsemaní de hacer solo la voluntad del Padre, según el don profético, ¿habrá Él experimentado esa separación de su Padre por causa del pecado nuestro que estaba sobre Él? Sí, miren lo que dice, hermanos, el libro El deseado de toda la gente en la página 642. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada, en verdad más que la de los hijos de los hombres? El Salvador pisó el lagar y no hubo nadie del pueblo con él, pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador, vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo.
ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de las huestes angélicas, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor experimentó lo que dice Isaías 59:2. El Señor experimentó esa separación entre Él y su Padre, porque tenía sobre Él toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, al punto, miren ustedes, de que dice que hasta los rayos de luz del Padre fueron retirados, el amor y la gloria de su Hijo amado fueron retirados, y esto dice, los ángeles, hermanos, les daba mucho pesar. Ellos se asombraban de ver cómo el Padre retiraba de su Hijo todo eso. Dice que si nosotros realmente, hermanos, nos dedicáramos a meditar en esto, comprenderíamos mejor cuán odioso es a la vista de Dios el pecado. Él hace la decisión de someterse al Señor, que se haga la voluntad, pero cuando hace la decisión, como que se vino más terrible el sufrimiento, pues cae moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. Nosotros hemos visto ayer que decía cayó postrado. Aquí nosotros vemos que dice cae moribundo al suelo. Y yo siempre me pongo a pensar, y cada vez que cayó, pues se golpeó. Pues su cuerpo tambaleaba, no se podía sostener. No es asunto de que, bueno, me voy a arrodillar y me voy a postrar. Cayó, hermanos. Una persona que no se puede sostener, se pueden imaginar el golpe que recibe en el piso. No era asunto que se acomodaba, hermanos, para ver de qué manera no le dolía menos. El impacto, lo que sufría lo llevaba a experimentar esto de caer. Cae moribundo al suelo. Y miren, lo separó tanto el pecado de su Padre, que también, no solo de su Padre, sino lo separó aún de aquellos que lo podrían ayudar, como eran sus amigos. Pues dice, ¿dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada? ¿Dónde estaban? Dice que quedó solo, pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Lo separó el pecado completamente de su Padre y aún de sus amigos. Dios estaba sufriendo con su Hijo, porque al separarle, hermanos, esos rayos de luz, ese amor y gloria, al quitarle eso, Él sufría viendo a su Hijo sufrir de esa manera. Pero Él tenía que demostrarle al diablo que la violación a la ley de Dios es pecado, y que para hacer justicia había que pagar eso. Pero no pensó el diablo que el mismo Dios pagaría. Ah, qué tremendo. Los ángeles, dice, contemplaron la agonía de su Salvador. Vieron a su Señor como las legiones de Satanás, dice, estaban allí buscando que Él se echara para atrás. Tremendo, dice que en el cielo hubo silencio y ningún arpa vibraba. Claro, hermanos, los ángeles qué gozo podían tener. ¿Por qué podían alabar? El Padre mismo sufría. Dice que si nosotros hubiéramos percibido cómo los ángeles se asombraban al ver cómo el Señor
cómo el Señor sufría y cómo el Padre le quitaba aquella gloria, entonces dice, entenderíamos cuán odioso es el pecado. Hermanos, este día el Señor quiere que de verdad nosotros odiemos el pecado, hermanos. Odiemos la envidia, odiemos el egoísmo, odiemos el orgullo, odiemos el hablar mal de nuestro prójimo, odiemos, hermanos, el adulterar, el fornicar, el andar en vicios, odiemos todo, hermanos. Todas esas cosas mundanales, esos deseos carnales, el Señor quiere que lo odiemos, porque todo eso es lo que hizo que separara a Jesús de su Padre. Hermano, es mejor que odiemos eso y nos apartemos de eso, porque esa separación que Jesús experimentó allí, aquel que no se apropie de eso, de esos méritos, de eso que el Señor hizo, que no lo haga suyo, que no lo recibe en su corazón, hermanos, lo va a experimentar, esa separación, y fue terrible. Bueno, nosotros miramos eso aquí, pero en esos momentos, María Elena, cuando el Señor está así, que ya no más, donde hasta la gloria del Padre se le retira, su Padre sufriendo, como que llega un momento cuando el Padre dice, vaya un ángel y vaya a darle fortaleza. ¿No es cierto? Sí, eso es cierto. Y lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43. Y nos dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Miren, hermanos, no vino para quitarle el sufrimiento. No vino para pelear por él ante las legiones satánicas que estaban allá atormentando. No vino para eso. Vino para fortalecerlo. ¿Y por qué digo que no le quitó a las legiones satánicas que estaban allí combatiéndolo? Porque el verso 44 dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Hermanos, el ángel vino para darle fuerza al Señor, para que soportara eso terrible de estar separado del pecado. El ángel vino, hermanos, para darle ese valor que se requería. Nosotros podemos entonces mirar que hay veces, hermanos, cuando vamos a pedirle algo a Dios, pero Dios es en su soberanía el que determina si nos lo da o no nos lo da. Pero sí hay una cosa que el Señor siempre nos va a dar, y es la fortaleza para que podamos resistir. A su mismo Hijo amado, lo que le mandó fue fortaleza para resistir por medio de ese ángel. No necesariamente le quitó el sufrimiento que estaba teniendo, pero sí le dio fuerza para aguantarlo. La próxima vez, hermano, hermana, que te llegue una prueba a través de, no sé, una enfermedad o alguna situación adversa, lo que fuera, hermano, hermana, solo pídele al Señor que te dé fortaleza. Si le quieres pedir que te lo quite, está bien, pídele que te lo quite. Pero mira, al mismo tiempo dile que si no te lo va a quitar como tú quisieras, que te dé la fortaleza, y tenlo por seguro que Dios te va a fortalecer. Porque aquí nosotros vemos que a su Hijo mandó un ángel para fortalecerlo. Mira, ¿cuántas veces habrá venido ángeles a tu vida? ¿Cuántas veces ya pasaste por pruebas? ¿Cuántas veces ya pasaste por problemas? Y solo porque ángeles que tú no miraste llegaron para darte fuerza, tú pudiste avanzar, tú pudiste salir victorioso o victoriosa. Qué hermoso el ministerio de los ángeles. Cuán prestos están para venir y ayudar a sus hijos, como vino para ayudar a Jesús con esa fortaleza. No para quitarle el problema, pero sí para darle fuerza y que lo pudiera soportar. Como el don profético María Elena nos habla de esto que sucedió allí con ese papel que los ángeles jugaron.
Bueno, seguimos leyendo en El deseo de todas las gentes, en la página 642 y 643. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetidas por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron y una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle, a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvados. Amén. Como ven, hermanos, este tercer combate fue el más duro, el más difícil. Aquí nosotros vemos que las potestades del bien y del mal, dice, esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo. ¿Cuál era la oración? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O si no va a ser posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. En los 3 combates, él siempre, hermanos, estuvo sometiéndose a la voluntad. Siempre estuvo allí la salvación pendiendo de un hilo. Pero en esta ocasión, cuando la separación del pecado era más terrible, y él dijo esta oración, dice, las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración del Señor. Los ángeles estaban allí, hermanos. Dice, anhelando bajar y traerle alivio a Jesús. Pero no podían porque necesitaban la orden del Padre. Pero, mis hermanos, llegó el momento cuando se dio la orden, cuando esa copa, dice, temblaba en la mano del doliente, cuando más terrible era el combate, los cielos se abren. Los cielos se abren y entonces, dice, una luz resplandece. Y en medio de aquella tremenda oscuridad, un poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, viene al lado de Cristo. ¿Quién, María Elena, sería este ángel? Bueno, ese ángel es ni más ni menos que Gabriel. Exactamente, hermanos. Gabriel. Él es el que ocupa el lugar que dejó Satanás. Allí nosotros miramos que Gabriel, como todo un poderoso ángel, viene, dice, viene al lado del Señor. Pero María Elena, ¿qué te parece esta parte que dice? No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle, a fin de que pudiera beberla
asegurado del amor de su Padre. ¿Qué te parece que diga que no vino para quitar de su mano la copa? Bien interesante, porque ellos estaban en el cielo pendientes de toda esa escena que estaba pasando en ese momento. Y ellos sabían que ellos mismos estaban conscientes que si el Señor Jesús renunciaba a beber esa copa, pues todo se iba a terminar, toda la humanidad. Por eso dice que la humanidad en ese momento pendía en un hilo, porque si ellos mismos hubieran venido y le hubieran animado a él, tal vez a no beberla o a decirle, ya sufriste demasiado, ya deja eso aquí, mejor regrésate. No, ese hubiera sido un caos, la verdad. Pero bendito sea Dios, qué bueno es Dios y qué maravilloso. Porque a pesar de que el padre también estaba sufriendo, porque imagínate ver a un hijo sufrir tanto, no cualquiera. Pero en esta ocasión, ver ese padre, el sufrimiento de su hijo, yo creo que él le conforta con solo el hecho de saber que bajó ese ángel, que envió ese ángel para que le diera palabras, para que lo sustentara, para que lo fortaleciera a seguir adelante con ese gran plan maravilloso que ellos habían hecho. Pero ¿de qué manera lo fortaleció? Mostrándole, dice, mostrándole prácticamente las almas que se salvarían. Amén. Ahí te mostró a ti. Amén. El ángel le dijo, mira, María Elena, le dijo, ella se va a salvar. Sí. Amén. Mira, ese Orlando enamorado también se va a salvar. Sí. Mira, Patricia Melchor, la productora de Vermiento TV, se va a salvar. De esa manera lo fortalecía. Mira cuántos millones, si te reciben como su salvador, se van a salvar. De esa manera lo fortaleció, Me imagino como yo. mostrándole los resultados que vendrían después. Me imagino yo que en ese momento esas palabras de fortalecimiento le han de haber dado en ese momento de agonía paz al Señor, le han de haber dado paz y satisfacción de ver que iba a valer la pena lo que estaba haciendo en ese momento. Interesante que dice que le dijo, tu padre es mayor que Satanás. Amén. Y que el reino de este mundo, finalmente le dijo, va a ser dado a los santos del O Altísimo. sea que esa es una confirmación. Exacto. Una confirmación que él necesitaba escuchar. El trabajo de tu alma, cuando termines de hacer esto que estás haciendo, vas a quedar satisfecho porque una multitud de seres humanos salvados van a quedar eternamente salvos. Amén. Ujú. Esas fueron, hermanos, las palabras que mejor fortalecieron al Señor para aguantar hasta el último minuto. Qué lindo. Hermano, hermana, el ángel Gabriel le mostró a Jesús, a ti, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. El ángel Gabriel le mostró a todos los que amas y le dijo a Jesús, mira, toda esa familia, mira, todos esos que están en el mundo, si te reciben y te aceptan esto que estás haciendo por ellos, quedarán salvados y eternamente salvos. ¿Por qué? Porque habrán comprendido cuán odioso es el pecado, que no volverán a transgredir la ley de Dios, no seguirán más en esas transgresiones, no se deleitarán más en esas transgresiones, sino que se humillarán y pedirán perdón y te aceptarán como el único salvador de sus vidas. Y eso los va a hacer que al final sean salvos para siempre. Hermanos, así nosotros vemos que lo odioso del pecado, mis hermanos, llevó a nuestro general Jesucristo en este tercer combate a sufrir lo más terrible, pero las palabras de fortaleza son las que lo sostuvieron. Gloria a Dios, porque en el Getsemaní ahí estaba tú, ahí estabas tu familia, ahí estaba yo, ahí estábamos nosotros, y Jesús nos vio y dijo, pues entonces voy a seguir, voy a soportar hasta donde llegue. Porque si de eso se trata, que todos finalmente, los que me acepten se van a salvar, hágase tu voluntad, Padre. Y allí, hermanos, como lo dijimos ayer, se ganó la victoria.
Gloria a Dios. Amén. Vamos a rodearnos para agradecerle al Señor por todo esto. Padre nuestro, qué solemne, Señor, el estudio de este día. Porque la verdad que no cabe duda que en este tercer combate fue cuando se miró lo odioso del pecado que nosotros cometemos y que hizo todo esto en contra de nuestro Señor. Y Padre, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la hueste angelical contemplando con asombro, parando de tocar arpas, guardando un silencio rotundo en el cielo, porque su amado general sufría esta agonía terrible que le causaba el pecado, esta separación que el pecado hacía de su Padre? Oh Señor, hablamos del pecado como si fuera algo, Señor, que nosotros no lo hacemos o no sea parte de nosotros. Y tristemente, Señor, constantemente estamos pecando con el pensamiento, con las palabras, con la mirada, con los hechos. Y saber, Señor, que todo esto hizo que en este tercer combate nuestro Jesús sufriera más todavía, quedara separado completamente de su Padre. Oh Señor, la verdad, Padre, necesitamos nosotros ser transformados completamente al punto de que odiemos esto, que odiemos el pecado. Señor, gracias porque allí en el Getsemaní nos contemplaste. Gracias porque allí nos miraste. Gracias porque allí mirabas la grande oportunidad que tendríamos de salvación. Y por eso entonces, oh Padre, por eso allí entonces junto con tu Hijo sufriste y nos demostraste de qué manera amabas tú al mundo, que lo entregabas a tu Hijo para que sufriera, muriera por nosotros. Oh Señor, muchas gracias. Amén. Grande es tu amor. Amén. Y gracias también, Padre, porque los ángeles siempre están allí prestos para cumplir tus órdenes, para ministrar, para fortalecer. Amén. Señor, te ruego que en este momento tus ángeles sigan ayudándonos, Sí, Señor. sigan dándonos también a nosotros la fortaleza cuando aparece, Padre, un sufrimiento de cualquier naturaleza. Que siempre, Señor, seamos fortalecidos por tus ángeles. Amén. Para soportar como también fortaleciste a nuestro amado Jesús. Amén, Oh Señor. Padre, gracias por este grande amor. Sí, Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podemos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección